Algo cambió. El 29 de octubre de 2025, cuando el visitante interestelar conocido como TREI Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol, hizo algo inesperado. Algo que dejó a los astrónomos buscando explicaciones. Y lo que están descubriendo ahora está llevando a algunos científicos a hacerse preguntas que nunca pensaron que tendrían que formular. No se trata de otro cometa cruzando nuestro sistema solar. Se trata de un objeto que viajó durante miles de millones de años por la oscuridad entre las estrellas. Un objeto que no debería comportarse de la manera en que lo está haciendo. Y cuanto más datos obtenemos, más extraño se vuelve. Déjame contarte lo que está ocurriendo ahora, porque lo que pasó en los últimos días cambió todo lo que creíamos entender sobre este visitante. Cuando TREI Atlas se acercó al perihelio, su punto más próximo al Sol, ocurrió algo extraordinario. El brillo del cometa no aumentó gradualmente, como se esperaba. Estalló. Su luminosidad se duplicó en cuestión de horas. Los astrónomos Chi Chang Hang del Observatorio Lely Carl Battams del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos documentaron este fenómeno en tiempo real, sin poder ofrecer una explicación inmediata de lo que estaban presenciando. Piensa en esto, este objeto ha viajado por el espacio interestelar durante miles de millones de años, atravesando entornos que apenas podemos imaginar. Y ahora, al acercarse nuestro Sol, se vuelve mucho más activo de lo que cualquier modelo había previsto. ¿Por qué? El análisis espectral reveló algo fascinante. La luz del cometa se volvió más azul que el propio espectro solar. Este cambio indica la presencia de moléculas de carbono, específicamente C2 y compuestos de amidógeno, NH2, señales claras de sublimación activa de hielo. Pero aquí es donde empieza lo inquietante. Las observaciones por radio detectaron que, solo 2 semanas antes del perihelio, TREI Atlas estaba perdiendo alrededor de 5.7 por 10 superíndice 2 moléculas de agua por segundo. Eso es 40 veces más que un mes antes. 40 veces más agua arrojada al espacio, como una manguera abierta a toda presión. Podrías pensar que eso es un comportamiento normal en los cometas. Se calientan al acercarse al Sol, el hielo se convierte en gas y se vuelven más brillantes. Física estándar. Pero TREI Atlas no sigue las reglas de la física estándar. La tasa de cambio es errónea. El momento es erróneo. Y lo que observamos no coincide con lo que conocemos de los cometas de nuestro sistema solar. Aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Los telescopios espaciales SOHO, Estereo A y el nuevo satélite GOES-19, todos equipados con coronógrafos capaces de observar objetos cerca del Sol, capturaron imágenes del cometa durante este periodo crítico. Lo que vieron fue inusual. El cometa parecía como una mancha tenue pero alargada. Lo extraño es que no tenía cola de polvo visible. Ninguna. Solo un resplandor extendido sin el característico rastro de polvo que normalmente producen los cometas. ¿Qué significa eso? Algunos científicos han propuesto que inicialmente el gas de dióxido de carbono escapaba del cometa cuando estaba a unas 3 unidades astronómicas del Sol. Este CO habría enfriado la superficie del núcleo, actuando como una capa protectora que impedía que el agua sublimara. Pero algo cambió. Esa capa se agotó, y cuando lo hizo, el hielo de agua quedó expuesto directamente a la radiación solar, provocando un aumento explosivo en el brillo y la actividad. Sin embargo, existe otra posibilidad, y es aquí donde algunos investigadores comienzan a sentirse incómodos. La composición del núcleo de TREI Atlas podría ser fundamentalmente diferente a todo lo que hemos visto antes. Recuerda, este objeto no se formó en nuestro sistema solar. Se formó alrededor de otra estrella, en un entorno estelar distinto, con condiciones químicas diferentes. ¿Y si su estructura interna no se parece en nada a los cometas que conocemos? ¿Y si hay algo dentro de ese núcleo que aún no comprendemos? El telescopio espacial James Webb ha estado observando a TREI Atlas, y lo que encontró añade otra capa de misterio. Su espectrógrafo de infrarrojo cercano reveló que este cometa ha sido transformado por miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que atraviesan el espacio interestelar golpeando su superficie durante eones. Según una investigación dirigida por Roma Maggiolo del Instituto Real Belga de Astronomía Espacial, estos rayos cósmicos han alterado de forma fundamental la estructura física y química del cometa. Las simulaciones por computadora sugieren que los rayos han penetrado entre 15 y 20 metros en su superficie, creando lo que los científicos llaman una corteza profundamente irradiada. Esa capa ya no se parece al material original del sistema estelar donde nació. Ha sido cocinada por la radiación durante tanto tiempo que se ha convertido en algo completamente diferente. Aquí llega el cambio de paradigma.
Los científicos esperaban que objetos interestelares como TREE y Atlas nos ofrecieran una ventana a otros sistemas estelares, para analizar sus materiales y entender cómo son las condiciones alrededor de estrellas distantes. Pero si Maggiolo tiene razón, lo que estamos viendo no es una muestra intacta de otro sistema, sino una capa modificada por el proceso de radiación, transformada por su largo viaje a través del espacio interestelar. Maggiolo dijo algo que debería hacernos reflexionar, que TREE y Atlas es ahora un producto de su travesía, más que de su origen, al menos en su superficie. Y eso plantea una pregunta obvia: ¿qué hay debajo de esa corteza irradiada? ¿Qué se oculta en el núcleo de este objeto que podría seguir siendo material original y puro de su sistema de origen? Hay algo que la mayoría desconoce. El profesor Avi Loeb, es director del Departamento de Astronomía de Harvard, ha solicitado formalmente que la NASA libere todos los datos científicos sobre TREE y Atlas al público. ¿Por qué lo haría? ¿Qué cree que podría haber en esos datos que la NASA aún no ha compartido? El comportamiento de TREE y Atlas tras el perihelio es ahora objeto de intensa observación. Los científicos admiten que no saben qué ocurrirá después. ¿Seguirá aumentando su brillo? ¿Se desvanecerá de repente? Hang y Battams señalaron que su evolución posterior podría ser tan inusual como el estallido que la precedió, o incluso más. Y esa incertidumbre es lo que hace este momento tan crítico. Estamos presenciando en tiempo real cómo un objeto de más allá de nuestro sistema solar hace algo que no podemos explicar completamente. En el perihelio, TREE y Atlas alcanzó una magnitud visual de aproximadamente 9, lo bastante brillante como para ser visto con pequeños telescopios aficionados, si se sabía exactamente dónde mirar. Pero había un problema: estaba tan cerca del Sol en el cielo que observarlo desde la superficie terrestre era casi imposible en ese momento crucial. Tuvimos que depender de los coronógrafos espaciales para ver lo que sucedía. Y lo que mostraron fue un objeto que no se parecía a un cometa típico. Las imágenes revelaron una forma alargada y luminosa, sin la esperada cola de polvo. Lo que observamos parecía ser principalmente emisión de gas. El brillo del hidroxilo, la firma del vapor de agua escapando del cometa, fue detectado por el telescopio ultravioleta Swift de la NASA. Pero la ausencia de polvo visible es anómala. Los cometas producen polvo, es lo que hace que sus colas sean tan espectaculares. Entonces, ¿dónde está el polvo de TREE y Atlas? Una posibilidad es que su composición sea extremadamente rica en hielo y con muy poco material sólido para producir polvo, pero eso no explica por completo el aumento explosivo del brillo. Otra posibilidad, más incómoda para algunos científicos, es que la estructura interna del objeto sea completamente distinta a cualquier cosa que hayamos clasificado antes. Ahora hablemos de lo que reveló el telescopio James Webb, porque aquí la historia toma un rumbo que desafía nuestras suposiciones sobre los objetos interestelares. Webb observó a TREE y Atlas en agosto, antes del paso por el perihelio. Su instrumento de espectrografía infrarroja analizó la luz procedente del cometa, identificando las longitudes de onda que indican que moléculas están presentes. Los datos confirmaron lo que ya se sospechaba: este cometa es rico en dióxido de carbono. Inusualmente rico. Pero más importante aún, el análisis de Webb mostró que las capas externas del objeto han sido transformadas fundamentalmente por la radiación cósmica. En nuestro sistema solar tenemos una burbuja protectora llamada heliosfera, creada por el viento solar, que nos protege de la mayoría de los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía procedentes de explosiones de supernovas y otros eventos violentos en la galaxia. Pero en el espacio interestelar no existe esa protección. Los objetos que vagan entre las estrellas están expuestos a la intensidad total de esos rayos durante millones o miles de millones de años. Los modelos desarrollados por Maggiolo y su equipo, basados en estudios previos de cometas locales, simularon lo que ocurre con el hielo y la roca tras una exposición prolongada a rayos cósmicos. Las simulaciones mostraron que, tras aproximadamente 1.000 millones de años de radiación, la transformación es completa. El monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono, la estructura cristalina del hielo cambia, y los enlaces químicos se rompen y se reforman en nuevas configuraciones. El resultado es una corteza que se extiende unos 15 a 20 metros hacia el interior del cometa, una capa de material procesado por radiación que ya no representa la composición original de su nacimiento. Y lo inquietante es que no sabemos cuán profunda es realmente esa corteza. No sabemos si el calor solar la erosionará para revelar el material original o si todo el objeto ha sido transformado por completo. Maggiolo fue claro: los científicos deben considerar estos procesos de envejecimiento al analizar TREE y Atlas. No se puede asumir que estamos viendo una muestra fresca de otro sistema estelar. Estamos viendo algo que ha sido alterado por el entorno extremo del espacio profundo.
Pero también dijo algo esperanzador. Afirmó que TRE y Atlas sigue siendo un objeto fascinante, a pesar de las complicaciones, porque si logramos entender cómo se formó esa corteza de radiación y si podemos comparar las observaciones de antes del perihelio con las de después, cuando la erosión solar podría haber expuesto capas más profundas, tal vez aún podamos vislumbrar su composición original. Eso es lo que los científicos esperan ahora. El cometa ya pasó el perihelio. Se está alejando del Sol. Y durante noviembre y diciembre de 2025, justo ahora, volverá a ser visible desde la Tierra mientras continúa su trayectoria fuera de nuestro sistema solar. Esta es nuestra ventana. Este es el momento en que podríamos comprobar si el calor solar eliminó lo suficiente de esa corteza irradiada para revelar lo que hay debajo. Pero hay algo más ocurriendo, algo que no encaja del todo en la narrativa estándar de un cometa comportándose como un cometa. Susan Falsner, profesora del Forschungszentrum Jülich en Alemania, ha propuesto algo radical sobre los objetos interestelares como TRE y Atlas. Ella sugiere que estos objetos podrían no ser solo desechos cósmicos, sino las semillas de futuros planetas. Sus modelos por computadora muestran que las estrellas jóvenes, rodeadas por discos de gas y polvo donde se forman los planetas, podrían capturar millones de objetos interestelares mientras estos deambulan por la galaxia. Una vez atrapados, estos objetos, ya con cientos de metros de tamaño, podrían servir como el núcleo alrededor del cual un planeta empieza a crecer. Esto resolvería un problema antiguo en la ciencia planetaria. Sabemos que los planetas se forman por acreción, es decir, partículas pequeñas que se van uniendo para formar cuerpos cada vez más grandes. Pero hay un vacío en nuestra comprensión. Las simulaciones muestran que, cuando los objetos alcanzan aproximadamente 1 metro de tamaño, el entorno caótico del disco protoplanetario debería hacer que choquen y se fragmenten, en lugar de unirse. Entonces, ¿cómo pasamos de rocas de 1 metro a mundos del tamaño de planetas? La respuesta de Falsner es simple: no se empieza con rocas de 1 metro, se empieza con objetos interestelares que ya son lo suficientemente grandes como para atraer material por gravedad y comenzar el proceso de formación planetaria. El espacio interestelar, dice ella, entrega las semillas listas para la siguiente generación de planetas. Y aquí viene lo más impactante. Sus modelos sugieren que este proceso funciona especialmente bien alrededor de estrellas masivas, más grandes que nuestro Sol. Eso explicaría por qué los planetas gigantes gaseosos, como Júpiter, son más comunes alrededor de estrellas grandes, incluso cuando los discos donde se forman solo duran unos 2 millones de años, demasiado poco tiempo para que los modelos tradicionales expliquen su formación. Así que, cuando observamos a TRE y Atlas, no estamos viendo solo un cometa. Estamos contemplando un tipo de objeto que podría haberse convertido en un planeta si hubiera sido capturado por una estrella joven hace miles de millones de años. Estamos viendo un bloque de construcción de mundos que nunca llegaron a existir. Y eso cambia por completo el contexto de lo que estamos observando. Pero volvamos a lo que ocurre ahora, porque lo más intrigante de esta historia no es solo lo que hemos descubierto, sino todo lo que aún no sabemos. La trayectoria de TRE y Atlas es inusual. Viaja a más de 210.000 kilómetros por hora con respecto a nuestro sistema solar, en lo que los observadores describen como una ruta sorprendentemente plana y recta. No es la trayectoria caótica y curvada que esperaríamos de un objeto que se formó aquí y que ha sido afectado por la gravedad de los planetas durante miles de millones de años. Esta trayectoria parece gritar: vengo de otro lugar, y solo estoy de paso. Algunas estimaciones sugieren que TRE y Atlas podría tener entre 7 y 12.000 millones de años, lo que lo haría unos 3.000 millones de años más antiguo que nuestro propio sistema solar. Piénsalo, este objeto existía antes de que nuestro Sol se encendiera, antes de que la Tierra se formara, antes de que cualquiera de los planetas que conocemos existiera. Ha estado viajando por la galaxia desde una época en que la Vía Láctea era completamente diferente a como la conocemos hoy. ¿Qué ha visto este objeto? ¿Por qué entornos ha pasado? ¿Qué sistemas estelares ha cruzado en la oscuridad? Nunca lo bastante cerca como para ser capturado, pero sí lo suficiente para ser influido por su radiación, por sus vientos estelares, por sus vecindarios cósmicos. Sabemos que vino de algún punto del borde galáctico, posiblemente de las regiones exteriores de la antigua Vía Láctea. Pero no sabemos dónde se formó, qué estrella orbitaba ni qué pasó con esa estrella. No sabemos si fue expulsado de un sistema planetario joven por la gravedad de gigantes gaseosos en formación, o si simplemente se condensó en el espacio entre las estrellas y ha estado vagando desde entonces. Lo que sí sabemos es que ahora mismo, en este preciso instante, TRE y Atlas se aleja del Sol, volviendo a la oscuridad, y tenemos una ventana limitada para recopilar la mayor cantidad de datos posible antes de que desaparezca para siempre. Una vez que se vaya,
no lo volveremos a ver. Esta es una oportunidad única. Y eso nos lleva de nuevo a la solicitud de Avi Loeb a la NASA. El profesor Loeb ha sido una de las voces más insistentes en pedir transparencia respecto a los objetos interestelares. Fue uno de los principales defensores de investigar seriamente a Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, que pasó por nuestro sistema en 2017. Loeb sostuvo entonces, y sigue sosteniendo ahora, que no debemos descartar posibilidades inusuales cuando nos enfrentamos a datos inusuales. Argumentó que la forma alargada de Oumuamua, su aceleración inesperada al salir del sistema solar y la falta de actividad cometaria visible eran anomalías que merecían una investigación rigurosa, no explicaciones apresuradas. Ahora, con TREE y Atlas, Loeb pide que la NASA libere todos los datos científicos para la comunidad de investigación y el público. Su argumento es claro: este objeto tiene una importancia científica extraordinaria. Es solo el tercer visitante interestelar confirmado que hemos detectado. Los datos recolectados por los instrumentos de la NASA, por el telescopio Swift, por SOHO, Stereo y GOES-19 representan la mejor oportunidad de la humanidad para comprender cómo son realmente los objetos interestelares. Esa información no debería mantenerse aislada, sino estar disponible para análisis independientes de investigadores en todo el mundo. Pero bajo la solicitud de Loeb hay una pregunta no dicha: ¿qué hay exactamente en esos datos? ¿Qué ha observado la NASA que aún no se ha hecho público? Existen mediciones, espectros o comportamientos que no encajan fácilmente en los comunicados de prensa o los informes preliminares. La comunidad científica está dividida en cuanto a cómo interpretar a TREE y Atlas. Algunos investigadores están conformes con la explicación de que es simplemente un cometa con una composición inusual, modificada por la radiación cósmica, y que se comporta de manera distinta porque nunca habíamos estudiado un cometa interestelar tan de cerca. Señalan la presencia de dióxido de carbono, vapor de agua y firmas moleculares que indican claramente que se trata de un cometa, solo que uno extraño. Pero otros no están tan convencidos. Señalan las anomalías, el aumento explosivo del brillo que no encaja con los modelos, la ausencia de cola de polvo, la trayectoria perfectamente plana, la posibilidad de que su estructura interna sea radicalmente distinta a cualquier cosa conocida. Y se preguntan, en voz baja, en artículos y conferencias, ¿qué más podría explicar estas observaciones? Nadie lo dice abiertamente. Nadie quiere ser el científico que salte a conclusiones sin pruebas. Pero las preguntas están ahí, flotando en el aire como la propia estela luminosa del cometa. ¿Y si TREE y Atlas no fuera completamente natural? ¿Y si hay algo en su composición, su estructura o su comportamiento que sugiere que es más que una simple bola de hielo y roca vagando por el espacio desde hace miles de millones de años? Y eso es lo que hace tan incómoda la pregunta. No tenemos un marco científico para responderla. Toda nuestra comprensión de los cometas, asteroides y objetos interestelares se basa en procesos naturales de formación. Cuando vemos dióxido de carbono y agua en un espectro, pensamos cometa. Cuando vemos una forma alargada, pensamos en un fragmento de una colisión planetaria. Cuando vemos una trayectoria, calculamos interacciones gravitacionales con otros sistemas estelares. Pero, ¿y si las señales que interpretamos pudieran tener más de una explicación posible? ¿Y si algunas de las cosas que observamos fueran compatibles tanto con un origen natural como con uno artificial? ¿Cómo podríamos saber la diferencia? Esto no se trata de declarar que TREE y Atlas sea algo distinto a lo que aparenta. Se trata de reconocer que nuestra muestra de objetos interestelares es exactamente de tres: Oumuamua, Borisov y ahora TREE y Atlas. Tres objetos entre los miles de millones o billones que vagan por la galaxia. Estamos sacando conclusiones sobre toda una clase de fenómenos cósmicos basándonos en solo tres ejemplos. Eso no es ciencia establecida. Es observación preliminar, en el mejor de los casos. Y los tres nos han sorprendido. Oumuamua aceleró de una forma que no puede explicarse solo por el desprendimiento de gases. Borisov fue relativamente normal, pero provenía de un entorno estelar con firmas químicas diferentes. Y ahora, TREE y Atlas está brillando de manera explosiva, perdiendo agua a tasas sin precedentes y desafiando nuestros modelos sobre cómo deberían comportarse los cometas irradiados. Tal vez los tres sean solo objetos naturales con propiedades inusuales. Tal vez el universo sea mucho más diverso de lo que hemos imaginado, y cada visitante interestelar nos enseñe algo nuevo sobre la variedad de entornos y procesos de formación en la galaxia. Esa es la explicación más sencilla, y probablemente la correcta. Pero la intensidad del brillo de TREE y Atlas, su momento exacto, el hecho de que ocurriera justo en el perihelio, eso sigue inquietando a algunos investigadores.
Porque hay una diferencia entre lo inusual pero explicable, y lo inusual que sugiere algo que aún no hemos considerado. Veamos qué ocurre después, porque la historia de TRE y Atlas está lejos de terminar. A medida que el cometa se aleja del Sol, seguirá siendo observable durante noviembre y diciembre. Astrónomos de todo el mundo están apuntando sus telescopios hacia él, recopilando datos espectroscópicos, midiendo su brillo y rastreando cualquier cambio en su nivel de actividad. La pregunta que todos quieren responder es simple: ¿disminuirá su actividad ahora que se aleja del calor solar, o pasará algo más? Hang y Battams destacaron que la evolución posterior al perihelio podría ser tan inusual como el estallido previo, o incluso más. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué esperan, o, más exactamente, qué temen que pueda suceder? Una posibilidad es que el cometa simplemente se apague, como se espera, el calor solar disminuye, la sublimación se reduce, el brillo decae y TRE y Atlas se convierte en una mancha tenue, desapareciendo gradualmente en la oscuridad. Ese sería el escenario normal. Otra posibilidad es que la actividad continúe o incluso aumente. Si hay algo dentro del núcleo, algún material volátil que ahora haya quedado expuesto por la erosión de las capas exteriores, podría seguir liberando gas incluso mientras se aleja del Sol. Eso indicaría que su composición interna es radicalmente distinta a la de su superficie. Pero existe una tercera posibilidad que nadie quiere mencionar en voz alta. ¿Y si el comportamiento del cometa cambia de una manera que no puede explicarse por el calentamiento solar? ¿Y si hay un patrón en su actividad que sugiere procesos internos en lugar de una reacción al calor externo? ¿Qué significaría eso? Los dos rovers de Marte, Curiosity y Perseverance, tuvieron una oportunidad única de observar a TRE y Atlas desde su punto de vista en la superficie marciana. Sus observaciones ofrecieron una perspectiva diferente, un ángulo de visión que podría revelar detalles invisibles desde la Tierra. Los datos de esas observaciones aún no se han publicado completamente. ¿Qué vieron? Hay algo que la mayoría de la gente no sabe: el cometa pasó lo suficientemente cerca del Sol como para que el viento solar, esa corriente de partículas cargadas que emana constantemente de nuestra estrella, interactuara directamente con su coma, la nube de gas y polvo que rodea al núcleo. Esa interacción genera efectos medibles: inestabilidades en el plasma, distorsiones en los campos magnéticos, aceleración de partículas, efectos que pueden revelar la composición y estructura del cometa de formas que la simple espectroscopía no puede. La misión Stereo de la NASA, diseñada para estudiar el Sol y su influencia en el entorno espacial, captó imágenes de TRE y Atlas interactuando con el viento solar. Esas imágenes mostraron estructuras dentro de la coma, asimetrías en la distribución del gas y patrones que sugieren dinámicas complejas en juego. Pero interpretar esos patrones requiere entender no solo la física cometaria, sino también la física del plasma, la magnetohidrodinámica y el entorno caótico que rodea al Sol. Por eso es tan importante el llamado de Avi-Loeb a la transparencia de datos. Cuantos más ojos examinen esta información, cuantas más perspectivas se apliquen, mayores serán las posibilidades de entender realmente qué está ocurriendo. Tal vez un grupo de investigación note algo que otro haya pasado por alto. Tal vez un análisis independiente revele un patrón que cambie toda la interpretación. La ciencia funciona mejor cuando es abierta, cuando los datos se comparten, cuando las observaciones inusuales se analizan con rigor en lugar de ser descartadas antes de tiempo. Y TRE y Atlas es lo bastante inusual como para merecer ese nivel de escrutinio. Ahora hablemos de algo que ha estado circulando en foros de astronomía y debates en línea. Algunos han notado que el momento del estallido de TRE y Atlas, coincidiendo casi exactamente con su paso por el perihelio, parece demasiado preciso. Los procesos naturales suelen ser caóticos, graduales, no tan exactos. Entonces, ¿por qué el aumento de brillo ocurrió justo en ese momento? La explicación científica es que hubo un efecto de umbral. A medida que el cometa se calentaba, alcanzó una temperatura crítica en la que la tasa de sublimación aumentó bruscamente. La capa protectora de CO se agotó en un punto específico, y cuando eso sucedió, el hielo de agua que estaba debajo quedó expuesto de golpe, provocando el incremento repentino del brillo. Esa explicación es plausible. Encaja con la física que conocemos. Pero existe otra interpretación que algunos consideran más intrigante. ¿Y si el objeto fue diseñado para activarse a una distancia específica de una estrella? ¿Y si el estallido no fue causado por el calor solar, sino por un proceso interno que se desencadenó al acercarse a nuestro Sol? Antes de descartar eso como ciencia ficción, piensa en esto: nosotros ya hemos enviado sondas a otros planetas que se activan en momentos o condiciones específicas. Hemos construido satélites que despiertan cuando detectan un nivel determinado de radiación solar.
El concepto de un sistema que se activa al alcanzar un umbral no es exótico, es ingeniería básica. La pregunta no es si algo así es posible, sino si hay alguna evidencia de que TRE y Atlas sea algo más que un objeto natural. Y la respuesta honesta es que aún no tenemos suficientes datos para descartarlo por completo. Lo que hace a TRE y Atlas particularmente intrigante es su masa. Las primeras estimaciones sugieren que tiene alrededor de 33.000 millones de toneladas. Es enorme para un cometa. La masa del núcleo del cometa J, por ejemplo, se estima en unas 22.000 millones de toneladas. Así que TRE y Atlas es significativamente más masivo que uno de los cometas más famosos de la historia. Por sí sola, la masa no implica nada extraño. Existen objetos grandes en todo el sistema solar. Pero combinada con las demás anomalías, la alta velocidad, el estallido explosivo de gases, la trayectoria inusual, añade otro dato a una lista creciente de cosas que hacen que este objeto destaque. Y luego está la velocidad. Viajar a unos 210.000 km por hora puede no parecer extraordinario en términos cósmicos, pero representa un estado energético muy específico. Este objeto se mueve lo suficientemente rápido como para escapar no solo de nuestro sistema solar, sino para cruzar entre sistemas estelares durante miles de millones de años. Ha estado en tránsito tanto tiempo que la estrella de donde provino podría ya no existir. Esa estrella pudo haberse expandido en una gigante roja, haber perdido sus capas exteriores y colapsado en una enana blanca, todo mientras TRE y Atlas vagaba por la oscuridad. Piensa en ese viaje, entre 7 y 12.000 millones de años. Si esas estimaciones son correctas, este objeto ha estado viajando desde antes de que existiera vida compleja en la Tierra. Ha pasado por regiones del espacio que solo podemos teorizar. Ha sobrevivido a encuentros con innumerables sistemas estelares, perturbaciones gravitacionales, radiación de fuentes desconocidas. Y emergió de todo eso intacto, coherente, reconocible como un objeto sólido y no como una nube dispersa de escombros. Eso, por sí solo, es extraordinario. La probabilidad de que un objeto sobreviva miles de millones de años viajando por el espacio interestelar debería ser muy baja. Colisiones, perturbaciones, daño por radiación, todo conspira contra su supervivencia. Sin embargo, TRE y Atlas sigue aquí, aparentemente entero, y comportándose de una manera que sugiere que se ha mantenido estructuralmente estable a pesar de su antigüedad. La corteza irradiada que detectó el telescopio Webb podría ser parte de la respuesta. Esa capa de entre 15 y 20 metros de material procesado por radiación podría actuar como una armadura protectora, preservando el interior del cometa, manteniendo su integridad estructural. Es una especie de escudo forjado por miles de millones de años de impactos cósmicos, más duro y resistente que el hielo virgen del interior. En cierto sentido, el propio viaje convirtió a TRE y Atlas en un objeto más duradero. Pero aquí es donde se vuelve interesante desde una perspectiva de ingeniería. Si quisieras diseñar una sonda capaz de viajar entre sistemas estelares y sobrevivir al entorno hostil del espacio durante miles de millones de años, ¿qué harías? Necesitarías protección contra la radiación, integridad estructural frente a impactos de micrometeoritos, un diseño capaz de resistir variaciones extremas de temperatura, y probablemente querrías que fuera mayormente pasiva, sin sistemas activos durante la mayor parte del viaje, solo activándose al detectar ciertas condiciones. Una corteza irradiada cumpliría muchas de esas funciones. Protegería el interior, le daría resistencia estructural y se formaría de manera natural, sin requerir mantenimiento activo. Y si hubiera algo debajo, algo que necesitara permanecer inactivo hasta activarse al acercarse a una estrella, esa corteza lo mantendría a salvo. No estoy diciendo que eso sea lo que TRE y Atlas es. Lo que digo es que, si observamos sus características, su edad, su masa, su capa protectora, su posible actividad disparada por umbral, estamos viendo propiedades que también serían consistentes con un objeto diseñado para viajar entre estrellas. Eso no prueba nada, pero sí significa que debemos ser exhaustivos en nuestro análisis. Para eso existe el método científico. No se empieza con conclusiones. Se recopilan datos, se prueban hipótesis, se buscan maneras de distinguir entre explicaciones posibles. Y ahora mismo, necesitamos más datos. Las observaciones de las próximas semanas serán cruciales. Si TRE y Atlas se desvanece de forma predecible y su comportamiento coincide con los modelos refinados de cometas irradiados influenciados por el calor solar, entonces tendremos una explicación natural sólida. Las anomalías se entenderán como el resultado de una composición y una historia ambiental inusuales, pero naturales. Sin embargo, si su comportamiento continúa desviándose de las predicciones, si aparecen patrones de actividad que no se correlacionan con su distancia al Sol,
Si los datos espectroscópicos revelan composiciones o estructuras que desafían nuestra comprensión de cómo se forman los cometas, entonces tendremos que ampliar el rango de nuestras hipótesis. Tendremos que considerar posibilidades que hoy parecen poco probables. Y eso incomoda a muchos científicos, porque cuando uno empieza a contemplar hipótesis fuera del marco convencional, se expone a críticas, a acusaciones de especulación, a ser etiquetado como sensacionalista o marginal. Pero esa incomodidad no debería impedirnos seguir los datos a donde sea que nos lleven. Avi Loeb ha sido muy claro sobre esto. Ha argumentado en repetidas ocasiones que el estigma de hablar sobre orígenes no naturales para objetos inusuales es, en sí mismo, anticientífico. La ciencia debe ser agnóstica respecto a los resultados. Se plantean hipótesis, se ponen a prueba con evidencia y se siguen los resultados, sin importar a dónde conduzcan. Si una hipótesis de origen artificial puede ser comprobada y refutada, entonces es una hipótesis científica válida, por más incómoda que resulte. El reto está en descubrir qué observaciones podrían realmente distinguir entre un origen natural y uno artificial. ¿Qué deberíamos esperar ver diferente? ¿Qué mediciones, qué patrones, qué señales serían las que marcarían la diferencia? En un cometa natural, esperaríamos que su actividad se correlacione directamente con el calentamiento solar. Que su composición se mantenga dentro de los rangos conocidos de hielos y rocas formadas en discos protoplanetarios. Que las variaciones estructurales sean aleatorias, reflejando los procesos caóticos de acreción. Y que su trayectoria muestre pequeñas desviaciones causadas por el escape de gases en direcciones y con intensidades que coincidan con los chorros observables. En cambio, si fuera algo diseñado, podríamos esperar comportamientos de umbral precisos, actividad que se enciende o apaga en condiciones específicas, en lugar de cambiar gradualmente. Podríamos esperar simetrías inusuales en su estructura o composición. Podríamos notar correcciones de trayectoria que no puedan explicarse por el simple desprendimiento de gas. Incluso podríamos detectar emisiones de radio en frecuencias que sugieran modulación, no procesos naturales de plasma. ¿Hemos buscado esas señales? ¿Hemos realizado pruebas que permitan distinguir entre ambas posibilidades? Eso es lo que Loeb está pidiendo la NASA, que publique los datos, que deje que la comunidad científica los examine, que investigadores independientes busquen patrones, que el análisis sea lo más completo posible. Porque esta es la realidad, estamos viviendo un momento de importancia cósmica. Por primera vez en la historia humana, tenemos la tecnología para detectar, rastrear y analizar objetos que vienen de otros sistemas estelares. Podemos apuntar nuestros telescopios más avanzados hacia estos visitantes y obtener datos que hace apenas 20 años eran imposibles. El telescopio espacial James Webb, lanzado hace unos años, nos está ofreciendo una visión sin precedentes de la composición y estructura de estos objetos. Nuestra red de observatorios espaciales permite un monitoreo continuo que los telescopios terrestres jamás podrían lograr. Esta es la era dorada del estudio de los objetos interestelares, pero también es una ventana breve. Estos visitantes pasan rápidamente. TREE y Atlas desaparecerá en cuestión de meses, regresando al vacío entre las estrellas, y puede que no veamos otro visitante interestelar en muchos años o incluso décadas. Cada uno es valioso. Cada uno es una oportunidad que no podemos darnos el lujo de desperdiciar. Y por eso importa su brillo explosivo. Por eso importa la ausencia de una cola de polvo. Por eso importa la corteza irradiada. Cada anomalía, cada comportamiento inesperado, cada desviación de nuestros modelos merece atención seria. Porque no estamos estudiando solo un cometa, estamos reuniendo datos que podrían transformar nuestra comprensión de lo que realmente existe en el espacio interestelar. Piensa en las implicaciones si el espacio entre las estrellas está lleno de objetos como TREE y Atlas, miles de millones de ellos vagando, portando en su interior las huellas químicas de sistemas estelares distantes, quizás incluso los bloques de construcción de planetas aún por formarse. La galaxia se convierte en un vasto océano de potencial, de materia prima en movimiento constante, redistribuyéndose a lo largo de años luz. Pero piensa también en lo que significaría si una pequeña fracción de esos objetos fuera algo diferente. Sí, entre los incontables cometas y asteroides naturales que cruzan la oscuridad, hubiera también artefactos, sondas, construcciones enviadas por civilizaciones que existieron hace millones o miles de millones de años. ¿Qué implicaría eso para nuestra comprensión de la inteligencia en el universo? ¿Qué implicaría para nuestro lugar en la historia cósmica? Hemos buscado señales de radio provenientes de las estrellas, pulsos láser, estructuras artificiales alrededor de soles lejanos, cualquier signo de que no estamos solos en este vasto universo. Pero tal vez hemos estado buscando en el lugar equivocado.
Tal vez la evidencia no está allá afuera, sino aquí, pasando por nuestro propio sistema solar, disfrazada de objetos naturales, porque tal vez, eso es exactamente lo que son. Las ondas interestelares no se verían como naves espaciales de ciencia ficción. Se verían como rocas, como hielo, como cometas. Se mezclarían perfectamente. Y la única forma de saber la diferencia sería mediante un análisis minucioso de su comportamiento y composición. Y eso nos lleva de nuevo a los datos. A la transparencia. A la pregunta fundamental, ¿estamos siendo tan exhaustivos como deberíamos en la investigación de estos objetos? Las próximas semanas nos dirán mucho. A medida que TRE y Atlas se aleje del Sol, mientras seguimos monitoreando su brillo, su espectro, su trayectoria, iremos reuniendo más piezas del rompecabezas. Tal vez encajen y revelen la imagen de un cometa inusual, pero completamente natural. Tal vez muestren patrones que desafíen nuestra comprensión actual y nos obliguen a ampliar nuestras teorías. O tal vez, solo tal vez, nos muestren algo que no esperábamos. Algo que nos haga cuestionar nuestras suposiciones sobre lo posible, sobre lo que existe allá afuera en la oscuridad, sobre si realmente estamos tan solos como siempre hemos creído. De algo podemos estar seguros, estamos observando. Ahora mismo, en este momento, telescopios en todo el mundo, y en el espacio, están apuntando hacia TRE y Atlas. Científicos están analizando espectros, calculando trayectorias, modelando su estructura interna. Astrónomos aficionados comparten observaciones, comparan notas, contribuyen a un esfuerzo global por entender a este visitante. Los datos se están acumulando. La imagen se está volviendo más clara. Y sea cual sea el resultado, lo que descubramos cambiará algo en nuestra manera de ver el universo. Porque cada objeto interestelar nos enseña algo nuevo. Cada visitante proveniente de la oscuridad trae consigo información que no podríamos obtener de ninguna otra forma. Cada anomalía es una oportunidad para refinar nuestras teorías, para poner a prueba nuestras creencias, para expandir los límites de lo que sabemos. TRE y Atlas vino de algún lugar. Viajó durante miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Sobrevivió a condiciones que apenas podemos imaginar. Y ahora, por un breve instante en el tiempo cósmico, está aquí. Lo bastante cerca para estudiarlo, lo bastante cerca para aprender de él. Está comportándose de maneras que no predijimos, revelando propiedades que nos obligan a pensar más profundamente sobre qué son realmente los objetos interestelares. La pregunta no es si TRE y Atlas es extraño, claramente lo es, sino qué significa esa extrañeza. ¿Es la rareza de un universo natural más diverso y complejo de lo que pensábamos? ¿O es la rareza de algo diferente, algo que nos obligue a reconsiderar nuestras suposiciones fundamentales sobre nuestro lugar en la galaxia? El tiempo lo dirá. Los datos lo dirán. Y por eso los necesitamos todos. Por eso la transparencia importa. Por eso la petición de Loub a la NASA es tan importante, sea cual sea la respuesta final. Porque, al final, esto no se trata solo de un objeto que pasa por nuestro sistema solar. Se trata de cómo enfrentamos lo desconocido. De si tenemos el valor de seguir la evidencia a donde nos lleve, incluso si nos conduce a lugares incómodos. De si estamos dispuestos a hacer las preguntas difíciles y aceptar respuestas inciertas. TRE y Atlas sigue allá afuera, alejándose de nosotros a más de 160.000 kilómetros por hora, llevándose sus secretos de regreso a la oscuridad. Pero, por ahora, durante estas semanas preciosas en que aún es visible, tenemos la oportunidad de aprender, de observar, de cuestionar, de maravillarnos, y tal vez, solo tal vez, de descubrir algo que lo cambie todo. El visitante interestelar ha llegado, ha mostrado su espectáculo inesperado y ahora parte. Lo que deja atrás son preguntas. Preguntas importantes. Preguntas que merecen respuestas. El universo nos está hablando a través de estos objetos. ¿Estamos escuchando con suficiente atención lo que intenta decirnos?